Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar hoy con la clase de Nehemías. Esta clase es del Instituto Bíblico y vamos a comenzar con una pequeña remembranza de quién fue este hombre, de quién fue este líder, Nehemías. Dice, tras escuchar las quejas de unos trabajadores desalentados y en situación de riesgo, Nehemías, lejos de atemorizarse, y de un plan estratégico con 5 puntos. Este líder hace un plan y lleva a cabo 5 puntos. Recluta para ello patrullas de seguridad. Esto lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 13 de Nehemías. Les recuerda que cuentan con defensas espirituales. Divide al equipo en obreros y vigilantes. Idea un sistema para que una brigada móvil pueda desplazarse de forma inmediata a cualquier punto de la muralla que se detecte vulnerable. Y se asegura de que dentro de la ciudad todos y cada uno cuenten con protección las 24 horas del día. Esto lo podemos ver en Nehemías capítulo 4, versículo 13 al 22. Nehemías era un líder dispuesto a hacer sacrificios personales. Al marcharse de Persia, había renunciado a una vida de lujo y seguridad. En Jerusalén tuvo que prescindir de toda comodidad y privilegio, sin gozar ya de la paz del sueño tranquilo. Estando expuesto a sufrir el acoso de enemigos declarados y planes urdidos para precipitar su caída, de amigos traicioneros que daban más valor al dinero que a la lealtad. Estuvo expuesto también a líderes religiosos corruptos embarcados en el uso indebido de sus dotes espirituales. Y también estuvo expuesto de dirigentes de la comunidad cuya lealtad al gobernador no era ni absoluta ni sincera. Y al igual que el apóstol Pablo, siglos más tarde, Nehemías tenía que hacer frente a presiones de todo tipo, pero aún así podía decirse que afligido en todo, pero no agobiado, perplejo, pero no desesperado, perseguido, pero no abandonado. Nehemías era un líder que sabía rodearse de colaboradores eficientes. Una vez reconstruido el muro, había que encontrar pues personal adecuado para la supervisión y control de cuestiones de índole espiritual, social y militar. La elección recayó sobre personas de moral íntegra y espiritualmente comprometidas. Para esa tarea de administración de comunidad, Nehemías buscaba personas temerosas de Dios, que no antepusieran el beneplácito ajeno al cumplimiento de su obligación. Buscaba colaboradores absolutamente dignos de confianza, que no sucumbieran a la tentación de los bienes materiales. Nehemías era un líder que se anticipaba a los retos. Llega el momento pues que en toda tarea hecha como para el Señor, sabemos que en lo que cuando se hace alguna tarea, todo lo que se logra es puesto a prueba de una y otra manera. Nehemías como gobernador sabía que la ciudad recién fortificada pues tenía que contar con defensas adecuadas y una población inmediata. Esto lo podemos ver en Nehemías capítulo 7, versículo 3 al 5 y capítulo 11, versículo 1 al 24. A aquellos que colaboraban con él se les comisiona de inmediato para que pongan en práctica un sistema eficaz de protección y vigilancia. Puso guardias en puntos estratégicos e dio instrucciones concretas respecto al horario de apertura y cierre
de las puertas de la ciudad. Era una ciudad de pocos habitantes. Sucumbe más fácilmente ante un asedio. No era probable que quienes habían tratado de impedir la reconstrucción del muro fueran ahora a cejar en su empeño de hacerse con la ciudad. Con solvente presteza, Nehemías traza un plan para conseguir gente dispuesta a fijar su residencia en Jerusalén. Sabemos que todo buen líder pues prevé áreas de dificultad y se anticipa con soluciones creativas que aseguren expansión y progreso. Y así era Nehemías. Nehemías era un líder dotado de una tenacidad envidiable. Incluso pues fue de hecho capaz de superar dificultades que hubieran desanimado a cualquiera, pero Dios le había ayudado a resistir las pruebas donde y cuando las dificultades arreciaron. Podemos ver que Dios estaba con él. Podemos ver que era un líder dotado de tenacidad, un líder envidiable. Era un líder que planeaba, que sabía planear y que preveía las adversidades, pero principalmente vemos que era un líder que tenía el respaldo de Dios, un líder que buscaba de Dios. Incluso podemos ver que Nehemías fue capaz de sincerarse ante su rey y resistir la presión de enemigos hostiles. Fue un hombre que se sobrepuso a los insultos de los que se oponían a sus planes, hacía frente a adversarios dispuestos a todo y daba ánimo a sus colaboradores y socios que pues caían en el desánimo y el abatimiento. Vemos que era un hombre que pues además resistía la presión de oficiales desafectos, tenía pues enemigos implacables, resistía a los falsos profetas, resistía también a sacerdotes desleales, a comerciantes avariciosos y a creyentes díscolos. Podemos ver que era un gran líder, podemos ver toda todo lo que tuvo que resistir, toda la oposición que había en contra de este líder. Y esto lo vamos a ver a lo largo del estudio de este libro. Durante el tiempo pasado de vuelta a Persia, el nivel de compromiso se vino prácticamente abajo, recayendo las gentes en la relajación o incluso abandono de todo principio ético y espiritual. A su regreso a Jerusalén, Nehemías tuvo que asumir de inmediato la tarea de hacer que un pueblo contumaz y rebelde volviera a los caminos de Dios. Entonces podemos ver cuál era el contexto en el que vivía Nehemías, ¿no? Era un pueblo que había caído en la relajación, que había caído en el abandono, ¿no? De todo principio ético y espiritual. Entonces, pues para Nehemías no estaba fácil todo lo que estaba viviendo. Era un hombre que pues estaba hostigado por las pruebas y hasta sabemos, ¿no? Que hasta los líderes más comprometidos pues pueden caer en el desaliento, pero poniendo la mira en el ejemplo y en las enseñanzas de un líder sin tacha. Es así como pues debemos ver, ¿no? Dios nos deja estos líderes como ejemplo para nosotros, para que pues pongamos la mirada en su ejemplo, para que podamos ver que hombres que eran común y corrientes así como nosotros, pues ellos también pasaron adversidades, también pasaron pruebas, pero resistieron. Y sabemos que no estaban solos, ¿no? Que sabemos que Nehemías, Dios estaba con él. Y vemos que así ha habido hombres, ¿no? A lo largo de la historia, pues que han pasado situaciones así.
hay un misionero llamado William Carey que tuvo que hacer frente a dificultades, igual a un sinfín de dificultades a lo largo de su labor misionera. Y en los últimos años de su vida, él reveló el secreto de su perseverancia a un sobrino. Le dice, sé proseguir en mi camino. Ese es el único mérito del que puedo vanagloriarme. Sé perseverar allí donde me he propuesto una meta. A eso debo todo lo que he alcanzado. Los verdaderos líderes comprometidos nunca se rinden. Y podemos ver, ¿no?, todas las repercusiones que hay alrededor, que hubo alrededor de Nehemías, y aunque hayan pasado un abismo de más de 2 milenios, sabemos que las dificultades que él tuvo que pasar, a las que tuvo que hacer frente, no son exclusivas de los tiempos antiguos, ¿no? Sabemos que aún en la sociedad actual le plantea, pues, al hombre problemas que pueden parecer distintos, pero en realidad lo único que ha variado es su experiencia externa. Y no hay comunidad en este mundo que no lo sufra. Sabemos que en todo tiempo hay dificultades, en todo tiempo hay repercusiones. Podemos ver cómo la sociedad de hoy experimenta continuos cambios, y podemos ver cómo, pues, las pasadas décadas han sido testigo de algunos cambios muy notables. Podemos ver cómo en las estructuras políticas que se venían abajo, ¿no?, esos cambios se han venido dando. Podemos ver cómo los avances tecnológicos que se han dado, ¿no?, de una manera espectacular. También podemos ver cómo hay desastres económicos muy grandes, ¿no? Y podemos, pues, ejemplo de esto, podemos ver cómo hay un índice alto de desempleos, cómo a lo largo del tiempo cada vez va en aumento el desempleo. Y lo podemos ver aún en este tiempo, ¿no?, cómo esta pandemia que estamos viviendo, pues, ha traído un gran índice de desempleos. Vemos cómo hay empresas, cómo hay lugares que han quebrado, que han cerrado por todo lo que se está viviendo, ¿no? Y esto, pues, trae repercusión a familias, trae repercusión a gente. Y vemos cómo, pues, todos estos cambios que se han venido dando, pues algunos de ellos han sido sumamente drásticos, ¿no? Y podemos ver cómo no solo son noticias, ¿no?, sustanciosas para los medios de comunicación, sino que tienen repercusiones dramáticas en lo personal. Podemos ver cómo tanto los individuos como sus familias se ven gravemente afectados por ello. Podemos ver también cómo el puesto de trabajo ya no es fuente de estabilidad y seguridad. Podemos ver cómo el desempleo forzoso es amenaza, ¿no?, en estos tiempos. Y podemos ver cómo hay situaciones también que afectan a la sociedad, que afectan a las familias. Podemos ver hombres que para poder mantener a su familia están dispuestas, pues, a sufrir grandes cambios en el terreno laboral. Incluso algunos se tienen que cambiar a lo mejor de localización geográfica y de contexto social. A lo mejor hay unos que a lo mejor no tienen que mudarse, ¿no?, de uno u otro extremo del país. Pero, pues, hay cambios que se van dando. Hay cambios que se van dando dentro de lo laboral. A lo mejor muchos que pueden librarse de los retos que plantean los cambios, pero podemos ver también cómo aún la tecnología moderna ha ido cambiando, ha sido más demandante, ¿no? Podemos ver cómo el hombre se ha tenido que adaptar a todos esos cambios tecnológicos. Podemos ver cómo aún
los hombres que quieran seguir en el campo laboral, que quieran seguir en trabajos, pues tienen que adaptarse a esos cambios que hay en la tecnología, tienen que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Y hay mucha gente que aún por no querer ponerse al día con esos cambios, pues muchos han perdido sus trabajos por no actualizarse, por no saber lo nuevo en la tecnología. Así como en este tiempo hay todos esos cambios, hay problemas, así también Nehemías también tuvo que hacer frente al problema del cambio. Su obediencia a Dios lo llevó a tener que asumir un cambio geográfico, cultural y social. Cuando el Señor puso en su corazón que debía de ir a Jerusalén, esto lo podemos ver en el capítulo 2:12, pues tuvo que trasladarse de uno a otro confín del imperio. Y pues esto traía varias cosas, tenía que renunciar a la tranquilidad de una existencia cómoda y segura en la que estaba, para aventurarse en lo desconocido e incierto. Además, pues esto conllevaba un cambio de posición y de puesto de trabajo, renunciando a la dignidad de la corte para convertirse en maestro de obras y a un entorno de bonanza y prosperidad en Persia que él tenía, para arriesgarse a hacer frente a lo que surgiera en Judá. También tenía que renunciar a sus amigos en Susa, cortando probablemente pues con sus lazos familiares. Suponía pues en suma abandonar a todo cuanto le era conocido para lanzarse a la aventura del cambio, y pues todo era algo novedoso, ¿no? Era algo nuevo para él. Vemos que Nehemías se vio pues abocado a superar un cambio dramático en el terreno de lo laboral y en su forma de vida. Para empezar, ahora dependía por completo de Dios, como pues se hace evidentemente en sus oraciones. Esto lo podemos ver en Nehemías, capítulo 1, versículos 5 al 7. En segundo lugar, era consciente de no ser el primero en asumir semejante reto. Otros antes que él ya habían podido comprobar la generosa providencia del Señor ante cambios geográficos, culturales y sociales. Y esto pues lo podemos ver en el ejemplo de Abraham, que él también tuvo que dejar su tierra, dejar donde vivía para irse a otro lugar. Y también otro ejemplo de todos estos cambios lo podemos ver en Moisés, ¿no? Y vemos que Nehemías pues tenía estos ejemplos de estos hombres. Y Nehemías, en tercer lugar, también se enfrentaba al futuro con la seguridad de contar con la mano misericordiosa del Señor y la confianza de que iba a haber coronado con éxito la empresa acometida. Vemos que podemos ver cómo el nombre de Nehemías pues no aparece en la lista de Hebreos 11, ¿no? Pero aún así no cabe duda de que fue un hombre de fe, fue un hombre que fue un hombre que emprendió, que fue a lo desconocido, y por lo tanto pues vemos que Nehemías también fue un hombre de fe, fue un líder, y pues merece ser recordado como un siervo que agradó a Dios, un siervo que obedeció, que salió a un lugar lejos de su hogar y encontró una nueva patria en la tierra prometida como pues extranjero, venido a otro lugar. Y en su labor a favor del pueblo de Dios, no solamente reedificó el muro destruido de la ciudad de Jerusalén, sino que además impartió y administró justicia y alcanzó lo prometido. Vemos cómo pues este fue un líder, fue un hombre de Dios. Y podemos ver todo lo contrario, ¿no? Ahorita en la sociedad moderna podemos ver cómo
está atenazada por un individualismo, ¿no? Ferozmente egoísta. El sentido de comunidad ha desaparecido de numerosos ámbitos pues en la vida contemporánea. La búsqueda sin cuartel del logro personal pues ha hecho cada vez que sean más las personas que apenas si disponen de tiempo para proyectos que beneficien a terceros. Podemos ver cómo en esta sociedad el egoísmo, el egocentrismo, pues cada vez es mayor, ¿no? También vemos cómo en esta sociedad, pues, los ordenadores han comenzado a hablar con nosotros, ¿no? Incluso a interpelarnos, mientras, pues, que nuestros vecinos, nuestros conocidos, pues, se han convertido cada mes en seres distantes, en seres anónimos. Incluso hay agencias y organizaciones de voluntariado que les resulta imposible encontrar personal suficiente para dotar sus servicios de atención al público, a los enfermos, los impedidos, las personas mayores, los discapacitados, los pobres de nuestra sociedad, pues se les niegan el apoyo que deberían de recibir por falta pues de personas, por falta de gente que ayude, por falta de gente que preste ese servicio. Y podemos ver cómo la historia de Nehemías pues nos muestra una persona en situación que estaba en una situación privilegiada, tenía un buen puesto, pero pese a ello, él antepone el bien común a la propia conveniencia. Él renuncia a la opulencia del entorno en el que vivía, ¿no? Y renuncia a todo esto a favor de una comunidad presa del desánimo en el entorno de una ciudad devastada por las luchas y que él nunca había visitado personalmente y estaba a más de 1000 kilómetros de distancia de su lugar de residencia. Y pues a su llegada a Jerusalén, él tuvo que animar a sus ciudadanos y a las gentes de los alrededores para que renunciaran a sus intereses por un tiempo y pues poder así contribuir a la rehabilitación de la ciudad. Y una vez hecho eso, pues persuadirles para que se quedaran en esa ciudad para siempre. Esta historia pues tiene muchas y muy importantes cosas que decir respecto a anteponer Dios a otros intereses, ¿no? A cómo vivir sin egoísmos en el mundo presente. Así como pues asimismo del gozo y la satisfacción de servir a otras personas. Eso lo podemos ver en el ejemplo de Nehemías, que dejó absolutamente todo, dejó su comodidad, dejó su nivel que tenía en el trabajo, en el puesto que él tenía, dejó todo para servir a la gente, para servir a otras personas, para responder al llamado que Dios le había hecho. Y esto pues es un ejemplo para nosotros. Debemos de ver si realmente también nosotros, cuando Dios nos hace un llamado, cuando Dios nos pide algo, estamos dispuestos a sacrificar lo que tenemos, a sacrificar el entorno en el que vivimos. Estamos aún dispuestos, ¿no?, a sacrificar a lo mejor el puesto en el que estamos en el trabajo para seguir a Dios. Estamos realmente dispuestos a dejar todo para seguir a Dios, porque sabemos que el seguir a Dios requiere un sacrificio, requiere sacrificar cosas, requiere sacrificar tiempo, requiere un gran sacrificio de nuestras vidas. Y podemos ver cómo esta sociedad moderna se está volviendo cada vez más violenta. De forma trágica y lamentable, vemos que la hostilidad y las agresiones, tanto personal como corporativamente, son imágenes familiares en toda la faz de la tierra. Podemos ver cómo pues las personas mayores ya no están seguras,
podemos ver cómo los niños pues son particularmente vulnerables, ¿no? Y vemos que las minorías corren peligro de desaparecer en muchos lugares del planeta. Y pues son ya miles los cristianos que han sufrido por razón de su fe. Y pues la historia de Nehemías se encuadra en un contexto de antagonismo social, de asaltos verbales, persistente ridiculización del contrario y brutalidad física, y dirigida no solo contra Nehemías, sino asimismo contra todos los que se identificaban con su servicio a Dios. Podemos ver cómo sus memorias revisten particular importancia para quienes tienen que soportar persecución en cualquiera de sus formas por su amor a Cristo. Los derechos humanos reciben pues merecida atención preferente en la política internacional. Se cuentan por millones las personas conscientes de las desigualdades, las privaciones, las injusticias y el reparto discriminatorio de los recursos. Y pues podemos ver que el éxito de Nehemías en su proyecto de reconstrucción de la muralla, pues corrió grave peligro de fracasar por culpa de la nobleza judía y de los oficiales que estaban enriqueciéndose a costa de la explotación de los pobres, haciendo así que aumentara el número de ellos, el hambre como mal endémico, la destrucción de la familia y la esclavitud. Esto lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 1 al 15. Nehemías también pues era un hombre dispuesto a ser paladín de la causa y de los necesitados. Y en el modo en que hizo frente a la crisis, tiene una sorprendente relevancia en el mundo contemporáneo. Vemos que se opuso con decisión a unas prácticas injustas y demostró con su propia forma de vida que las necesidades de su prójimo iban a ser para él motivo de constante preocupación e interés. La sociedad occidental contemporánea es burdamente materialista. Los nobles de Judea no eran los últimos en este mundo que hicieran mayor aprecio del dinero que de las personas. La ambición material y los intereses económicos eran cuestiones prioritarias en la agenda de los que se oponían a Nehemías. Con la muralla de la ciudad reconstruida y una nueva población estable, Jerusalén dejaría de ser pues una comunidad maltratada y podría empezar a plantearse e iniciar su propio comercio e intercambio de bienes. Aquellos pues que habían obtenido beneficios a costa de su pobreza se escandalizaban ahora por el progreso de la ciudad. Pero tal como pues lo hemos podido constatar, los individuos materialistas estaban tan presentes por igual en Judea, Samaria y Amón. Los israelitas acaudalados seguían codiciando tener aún más. Las ganancias materiales eran causa de constante tentación en tiempo de Nehemías. Y esa ansia no solo les llevaba a extorsionar al pobre, sino que además fomentaba alianzas, tanto comerciales como domésticas, perjudiciales. Su apetito, pues insaciable por el dinero, les volvía indiferentes a las enseñanzas de Dios respecto a la consideración con sus deudores y la obligación de sostener a los siervos del Señor. Eso les hacía restar importancia a los requerimientos de la ley, de un día a la semana de descanso para personas y ganado doméstico. Donde el monasterio gana la partida, el egoísmo pronto hace su aparición y la tristeza no está lejos. Entonces podemos ver todo este contexto en el cual vivía Nehemías, este líder. Las formas de vida basadas en el materialismo son el terreno de cultivo propio del secularismo. Podemos ver que
las personas que niegan la existencia de Dios, desafiando en consecuencia sus mandamientos, sus principios, sus ordenanzas, no tienen respeto alguno por las normas morales objetivas. Los principios éticos se doblegan ante las exigencias del momento. Podemos ver cómo la sociedad actual contemporánea está cada vez más secularizada. Imposible ver el secularismo como amenaza de peso para una comunidad religiosa en la Judea del siglo V antes de Cristo, pero sí que ya empezaba a erosionar de forma preocupante el entramado social del pueblo israelita. Las formas externas de la religión seguían poniéndose en práctica, pero el compromiso espiritual a título personal estaba ausente. Nehemías tenía que lidiar con esa situación. A su vuelta a Jerusalén, tras su estancia en Persia, se encontró con que la gente se había moldado una nueva forma de vida, secularizada, y ello tanto por su negativa a cumplir con los requerimientos de la fe, como por el propio comportamiento de los oficiales del templo. Para empezar, vamos a ver cómo uno de los líderes religiosos había transgredido la ley de Dios, permitiendo que un amonita, contrario a Nehemías, estableciera su residencia en el templo de forma permanente. Cuando un líder espiritual se muestra indiferente a la palabra revelada de Dios, no ha de sorprendernos que vayan en aumento las actitudes propias de una visión secularizada de la vida en la mayoría de la población. Si un oficial del templo podía marginar la santidad requerida por Dios, el ciudadano de a pie se sentía con libertad para hacer caso omiso de sus enseñanzas respecto al reparto de las ofrendas. Entonces, Nehemías se ve obligado a hacer recapacitar a las gentes respecto a la gravedad de su transgresión, y se apresta de inmediato a remediar la situación, introduciendo medidas prácticas que recondujeran a las gentes a Dios y al restablecimiento de unas pautas de culto y conducta basadas en un recto proceder y la necesaria generosidad. Su valiente testimonio personal es todo un reto a la vista del secularismo imperante en la sociedad actual, al tiempo que cuestiona muy seriamente ese talante permisivo en cuestiones de ética y moralidad que se detecta tanto fuera como dentro de la Iglesia. La sociedad occidental cada vez es más pluralista. Los ideales cristianos están siendo menospreciados de forma constante, y las dimensiones específicas de la fe bíblica se ponen en entredicho con un aplomo insuscitado. Según cálculos dignos, dentro de un lustro habrá en el Reino Unido más musulmanes fieles a su fe que anglicanos comprometidos con sus creencias. La enseñanza religiosa en la actualidad fomenta la idea de que las principales religiones del mundo tienen idéntico valor y que nada hay que situar la fe cristiana por encima de otras formas de fe. Jesús ha pasado a ser considerado uno más entre otros líderes religiosos, y la proclamación inapelable de su deidad en el Nuevo Testamento se rechaza como prejuicio religioso inadmisible. Entonces podemos ver cómo todo esto va decayendo, cómo aún hoy en día todas esas enseñanzas de que, como dicen, ¿no? Todas las religiones te llevan a Dios. Y sabemos que eso va completamente en contra de la palabra. Y hablan de que Dios es amor y estés donde estés, hagas lo que hagas, Dios tiene misericordia y te va a perdonar, ¿no? Y en muchos ven a nuestro Señor Jesucristo como un profeta más,
como un líder más y no como lo que realmente es, ¿no? Como Dios que vino y dio su vida por nuestros pecados. Y podemos ver cómo todo se ha eso infiltrado y vendrán cosas peores, ¿no? Y podemos ver que pues Nehemías tenía ese interés de que en Israel transmitiera a otros, en que Israel transmitiera a otros un mensaje característico y único. El pluralismo imperante era todo un problema para Nehemías. Para él era un asunto urgente de dar respuesta a los que habían sucumbido al sincretismo como norma en su vida espiritual, sobre todo a la vista del adoctrinamiento de los niños en las creencias de asdoditas, amonitas y moabitas. Y pues en aquel tiempo, en el seno de las familias israelitas, los padres ya no hablaban con sus hijos acerca de la palabra de Dios. El encendido amor que Nehemías profesaba a esa palabra iba a suponer que la genuina fe de Israel siguiera siendo transmitida de generación en generación. Nehemías era plenamente consciente de la función educativa de la familia como ámbito idóneo para la transmisión del mensaje de fe verdadera a las futuras generaciones. En la actualidad vemos que en el Reino Unido, al igual que en otras partes del mundo, pues son muchos los niños que apenas si tienen conocimiento del Evangelio. Un 85% de ellos carecen de relación alguna con la Iglesia o con alguna organización cristiana. La determinación de Isaías de penetrar en el seno de las familias de su pueblo es todo un ejemplo a la hora de remediar en solitario esa ignorancia espiritual y fomentar la transmisión de esa verdad procedente de Dios en el mundo actual. Al igual que pues nos sucede ahora a nosotros, ¿no? Nehemías vivió con heroísmo en la frontera que señalaba las diferencias entre dos mundos muy distintos, la vida tal como Dios había querido que fuera y lo que las gentes habían optado por hacer. En cada posible apartado de la existencia, Nehemías se veía confrontado, tal como lo somos nosotros ahora, con la tensión de tener que escoger Dios o uno mismo, una vida de rectitud moral o el pecado, el amor o la indiferencia, el ser valiente o acobardarse, el ser generoso o avaricioso, las tentaciones que había que superar y las transgresiones a denunciar siguen siendo habituales en la sociedad de hoy, pues lo cierto es que somos más sofisticados, pero desde luego no menos proclives al pecado. Su interés y compasión hacia las gentes, su disciplina en la oración, su seguridad en el terreno de lo espiritual, su espíritu de servicio, su facilidad de recursos, su integridad moral, su fe resistente, sus principios bíblicos y su estilo de vida ejemplar continúan siendo relevantes para nosotros. En este mundo un tanto distinto en apariencia externa, pero en su fondo igual de necesitado que entonces. Podemos ver que en el contexto en el que vivió Nehemías, en todo lo que tuvo que luchar, tuvo que soportar, pues no es diferente a lo que estamos viviendo ahora, donde pues el evangelio se ha diluido, donde hemos pues dado la espalda a Dios, donde vemos que habla aquí de familias que no conocen del evangelio, de los niños que no escuchan la palabra, y eso se está viviendo también hoy, aún dentro de las iglesias, como los padres no están interesados de enseñar a sus hijos, de hablar el evangelio, pero debemos de seguir este ejemplo de Nehemías, que él fue en contra de todo eso. Él fue un hombre de Dios, pues que combatió todo eso, fue en contra de la corriente. Vamos a dejarlo hasta aquí. Dios les bendiga y que pasen buena tarde.